Buenas tardes, me presento, yo soy Ricardo Cabrales, eh, profesor que le va a dar la asignatura de servidores y servicios de red, en este caso particular, el módulo 1 de arquitectura básica y sistema operativo de Windows Servers. Voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Bien, el resultado del aprendizaje que esperamos de esta clase tiene como foco conocer la arquitectura básica de los computadores, la relación específicamente con Windows Service y además con los componentes claves de una computadora o un servidor, destacando la importancia del sistema operativo, la gestión de los recursos y por consiguiente la estructura que compone básicamente a los servidores y a su organización jerárquica de los datos en Windows Servers. Específicamente en esta clase vamos a ver la arquitectura básica de los computadores, conceptos básicos del sistema operativo y el cierre de estos dos puntos. Para iniciar, la importancia de los componentes del hardware. Cuando tienes que elegir los componentes del hardware para un sistema operativo, ¿qué es lo más importante en tu elección? Por favor, ahí tomemos un segundo. ¿Cuáles son los componentes que ustedes conocen para ese tipo de elección? Y eso es un poco lo que vamos a revisar en este módulo. Entonces, vamos primero a arquitectura básica de los computadores. Como la lámina lo dice, vamos a hablar de tres componentes principales y uno que es interconexión entre esos componentes. Hablamos del procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y los buses de interconexión entre los componentes. Dependiendo del dispositivo que estemos hablando, podrán ser intercambiables estos componentes, principalmente el procesador, eh, la memoria a nivel de expansión y los dispositivos de entrada y salida. Los buses normalmente de interconexión son fijos dentro de una placa base o de una arquitectura de un servidor. Eh, pero en definitiva, toda computadora o equipo, en definitiva, tiene al menos estos componentes que son bases para un computador en sí. Como pueden ver en la imagen de la derecha, esta es una placa base estándar, donde podemos identificar eh, principalmente el procesador en esta ranura gris, las ranuras de la memoria RAM, algunos puertos PCI y AGP, más conectores de entrada-salida periféricos como son puerto serial, puerto USB, salidas de video, etcétera. Y obviamente en esta gráfica no se ve, pero están los buses de interconexión, tanto del procesador con las memorias, tanto el procesador con eh, las ranuras de entrada y salida de los distintos dispositivos. Esto viene básicamente de una teoría que se hizo hace bastante tiempo ya, que tiene que ver con la computadora de von Neumann, donde, como se ve, el esquema general a la derecha eh, tiene componentes básicos. Estos componentes básicos eh, básicamente son el procesador, los registros, ALU y la unidad de control. Básicamente, este núcleo de procesamiento es el corazón de la computadora y es la que se conecta con los distintos elementos, tanto de la memoria principal como de los sistemas de entrada y salida. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle. El procesador, bueno, componente fundamental, acá donde se genera
todo el procesamiento, valga la redundancia, cálculo. Básicamente los procesadores trabajan en sistema binario haciendo básicamente sumas. Esas sumas se transforman en multiplicaciones, en división, en resta, etcétera, y que en definitiva hacen la interpretación y cálculo de todo el procesamiento que los equipos requieren. Eh, Principalmente, como les decía, hay cálculos numéricos y operaciones lógicas, normalmente booleanas, eh, que permiten que los programas realicen sus tareas. Y además, controlar el resto de dispositivos, eh, tales como la memoria y los dispositivos de entrada, como anteriormente dijimos. Normalmente estos procesadores cuentan con un sinnúmero de pines, que son los patitas que se ven en color dorado y van insertos en las placas madre de una sola forma y son, como les decía, el centro neurálgico del procesamiento de los equipos. Aquí es relevante que los procesadores, su gran variable tiene que ver con la velocidad. ¿Y la velocidad respecto a qué? A los ciclos de reloj, en la cantidad de frecuencia de interacciones que puede hacer el procesador en cierto tiempo. Y eso normalmente se conoce como megahertz o gigahertz. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de algunos procesadores Intel, donde vemos que con una frecuencia de 3,5 GHz, normalmente tienen 10 núcleos de procesamiento, o sea, tienen varios microprocesadores con una caché de 25 megas. 4,2 GHz, 4 núcleos, 6 megas de caché y 4,2 GHz, 2 núcleos y 4 megas. ¿Qué tiene que ver esto, en definitiva? Es la capacidad, es la frecuencia con la cual el reloj interno del CPU funciona, cuántos núcleos pueden estar trabajando, muchas veces en paralelo, y cuánto es el caché. El caché lo vamos a ver más adelante, que en definitiva es una memoria la cual el procesador usa bajo su administración, como todo, pero de alguna forma ayuda a gestionar cálculos de manera más eficiente. Y aquí les dejo una pregunta cuando entramos al mundo de la memoria. Tenemos varios tipos de memoria. Tenemos la memoria principal, secundaria, registro, que también es un tipo de memoria, y la memoria caché. ¿Cuál creen ustedes que es la memoria más rápida o qué características tiene cada una de ellas que hace que sea más rápida? Bueno, eso es un poco lo que vamos a revisar a continuación. Yo diría que el procesador, siendo la principal componente, el procesador, bien digo, siendo el primer componente de las computadoras, servidores o equipos personales, la memoria pasa a ser el segundo componente más importante dentro de los componentes de una computadora, por lo que vamos a ver a continuación. Primero, registros. El registro es una memoria de altísima velocidad que está muy cercano, por decirlo de alguna forma, al procesamiento y que de alguna forma lo que ayuda es tener un espacio una, una clase de buffer, un espacio reservado para el procesamiento y los cálculos más básicos que hace el procesamiento de muy alta velocidad que de alguna forma ayuda al procesamiento de las transacciones que el procesador empieza a funcionar. Se ejecutan instrucciones eh, y básicamente es un apoyo para el cálculo de todas las instrucciones que se van ejecutando. Es la primera memoria que utiliza el procesador, es decir, lo primero que está ocupando el procesador de manera transaccional y muy rápida es su registro y que de alguna forma le permite ir guardando información o ir entregando información de manera mucho más eficiente. Entonces tenemos el procesador que tiene componentes de memoria principal, memoria básica, de la unidad de control y el ALU. Y de alguna forma los registros es parte de esta estructura donde vemos que los registros, como decíamos acá, es la memoria que tiene menor capacidad, tiene mayor velocidad
pero también tiene mayor coste. ALU y una unidad de control. La ALU permite realizar operaciones asimétricas, aritmética, perdón, y lógica. Eh, es la que en esencia básicamente hace los cómputos, ya que cada programa se vale de estas operaciones para su funcionamiento, básicamente como les decía en código binario, hace básicamente sumas y a través de esas sumas logra llegar a hacer multiplicaciones, divisiones y operaciones algebraicas o de álgebra booleana, básicamente de verdadero y falso, como funcionan los sistemas digitales. Eh, y esta, junto con la unidad de control, se considera como el cerebro ya de la computadora, dado que coordina todos los componentes de memoria y unidades de entrada y salida. En este caso, la ALU y la unidad de control, como vean, son parte del microprocesador y son parte de las características que tiene el procesador. Por otra parte, la memoria RAM es la memoria disponible que tiene la computadora y que normalmente se conoce como parte de las capacidades que tiene el equipo para poder procesar. eh, y en la medida que esta tiene mayor RAM, como pueden ver en los dispositivos, en los equipos, probablemente el equipo va a ser más costoso. A mí me gusta hacer una simetría aquí con la memoria y cómo de alguna forma uno ordena su espacio de trabajo. Supongan que básicamente la memoria es nuestra mesa de trabajo. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una mesa de trabajo más grande, podemos dejar papeles, cuadernos, el mismo equipo y otras cosas que necesitamos utilizar de manera rápida y las tenemos encima de esta mesa y las tenemos disponibles, porque si no están ahí disponibles, deberíamos dejarlas dentro de un cajón o en otro espacio, que probablemente va a estar más lejos o que nos va a costar más llegar. Entonces, la memoria RAM tiene que ver con nuestro espacio de trabajo. Cuando los computadores o los equipos o los servidores tienen más memoria RAM, significa que tienen más espacio para dejar herramientas, o en este caso aplicaciones, disponibles de rápido acceso. Básicamente eso. Hoy día hay memorias cada vez más rápidas, por lo tanto, en la medida que los computadores tienen más memoria, son capaces de manejar muchas más aplicaciones de manera paralela y hace que el computador sea más ágil. O sea, de alguna forma ayuda a la capacidad de procesamiento a que todas las transacciones que él requiere va rápidamente al acceso a memoria y por lo tanto es mucho más eficiente que si lo estuviera, por ejemplo, guardado en disco. Si él logra subir un archivo de memoria y le está haciendo cambio y tiene la suficiente memoria para guardarlo en su memoria RAM, no tiene que acceder a disco para poder hacer esas modificaciones que probablemente va a ser mucho más lento. Entonces, el procesador constantemente está necesitando acceder a memoria para obtener instrucciones de las aplicaciones o procesar datos de las mismas aplicaciones. Eh, por lo tanto, aquí el concepto de la jerarquía de memoria es bien importante, que ya lo veníamos hablando, porque de alguna forma esta memoria pasa a ser, pasa a trabajar muy en conjunto junto con el procesador para que puedan ejecutar todas las instrucciones. Las memorias tienen normalmente esta forma, son planas, que tienen varios microchips con cierta ranura. Hay varios tipos de memoria, no voy a entrar en ese detalle, pero en definitiva hay memorias específicas dependiendo de su arquitectura, que básicamente es la cantidad de pines que tienen. La cantidad de ciclos de reloj también se mide por la cantidad de ciclos de reloj y la capacidad que estas tienen. Entonces ahí es importante también identificar que las memorias que se utilicen para un equipo determinado sean posibles. Aquí también voy a mencionar otra cosa, que hay que, hay que tener conocimiento sobre qué características tiene la placa, porque muchas de la arquitectura que tienen que ver con Intel o AMD, normalmente vienen las placas vienen con ranuras adicionales para incorporar memoria. No así otras tecnologías como por ejemplo los computadores Apple, que son tecnologías un poco más cerradas, que muchos de sus equipos vienen ya integraron tanto el procesador con la memoria en un solo chip, por lo tanto no es posible expandir ahí. Entonces ahí hay un consejo, por ejemplo, si alguien se va a comprar una máquina de este tipo, importante mencionar
bien el espacio de memoria que va a requerir por el tipo de aplicación o el flujo de trabajo que va a realizar, dado que en el eventual caso que ellos que queden cortos de la cantidad de memoria, no van a poder hacer una expansión de esta. No así en arquitecturas más abiertas, que normalmente son con Intel, AMD, en las cuales sí vienen ranuras de expansión de memoria y son fácilmente de intercambiar en la medida que todas sean compatibles, o sea, es compatible con la misma placa base o placa madre. Entonces, la memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es un tipo de memoria no tan rápida como un registro, pero cuando se ejecuta un proceso, ocupa esta memoria para que de alguna forma se ejecute más rápido y de alguna forma debe estar en la memoria RAM porque es una memoria que tiene mucho más espacio versus los registros y de alguna forma puede trabajar de mejor forma con ellos. Eh, Entre mayor el tamaño de la memoria RAM, eh, tiene mayor cantidad de procesos en la memoria, como les decía. Si yo tengo más espacio en esta memoria RAM, puedo incluir más herramientas que estoy procesando al mismo tiempo, porque de alguna forma las tengo en un espacio en el cual puedo acceder rápido y está conectado directamente con el procesador. Eh, la memoria, al igual que el procesador, es un recurso compartido y aquí entra un concepto como el sistema operativo que es capaz de administrar tanto lo que necesito que se procese como lo que se necesite que se guarde, lo que se necesite estar transfiriendo en las distintas tareas. Por lo tanto, es importante ahí tener en consideración que la memoria RAM es un recurso compartido que administra el sistema operativo. Aquí es lo que les decía, el sistema operativo, una de sus funciones es gestionar de mejor manera posible tanto estos recursos, que son procesador y memoria, como todos los componentes de entrada y salida. Y ahí entramos a teclado, periféricos, mouse, pantalla, etcétera. Y aquí, como ustedes van viendo, los registros que hablamos inicialmente son los que están más de acceso. La memoria caché es un tipo de memoria que ayuda a guardar procesos de manera secundaria, la memoria principal y la manera secundaria. Ahora vamos a la memoria caché. Para evitar cuellos de botellas, como les decía, existe una memoria caché, que es una memoria más pequeña, pero sin embargo, guarda de alguna forma las transacciones más utilizadas o que el procesador está viendo que las va a estar utilizando constantemente. Para no estar guardándola en la memoria, siempre tienen que pensar que esto es un tema de velocidad. Si yo veo que hay algo que estoy ocupando constantemente y probablemente son variables del sistema operativo o de alguna aplicación y que la voy a estar ocupando constantemente, puedo dejar parte de esa información en la memoria caché y que tiene un acceso mucho más rápido, es más pequeño, pero mucho más rápido. Por lo tanto, no tengo que pasar por la memoria principal o la memoria RAM. Es así. Que también el tener una memoria caché eh, ayuda a la agilidad, obviamente, del procesador. Todo esto está pensado en función de cómo le ayuda al procesador, que es muy rápido, a poder procesar más información. ¿Y eso cómo se hace? Es poder dejándole información en estos espacios de memoria, que algunos son más rápidos que otros, pero son hay otros que son más grandes, pero son un poco más lentos y que de alguna forma ayudan a ir procesando. Como volviendo a la analogía del escritorio, en la medida que mi mesa es más grande, yo puedo manejar más cosas encima. Piensen que podrían ser papeles como los archivos, que de alguna forma yo necesito ir procesando información y en la medida que la voy utilizando, la voy dejando al lado, la libero a la memoria o traigo más cosas. eh, a este escritorio, como lo estábamos mencionando. La memoria caché es un espacio más reducido que la memoria completa. Piénsenlo como que si en el escritorio estuviera la memoria caché justo al lado de ustedes, de muy rápido acceso y algo que están consultando constantemente. Entonces, yo no tengo que ir nuevamente ir a hacer una búsqueda de lo que esto que estoy necesitando porque lo estoy requiriendo constantemente, sino que voy a un acceso donde yo sé que puedo mirar rápidamente y decir, ah, ok, este es el número, este es el registro que estaba haciendo y por lo tanto lo ocupo como parte del procesamiento y si ya el resultado es lo que necesitaba, lo puedo guardar en memoria o en disco si es que fuese necesario. Entonces aquí la caché pasa a tener un lugar privilegiado en términos de la velocidad con respecto a la memoria principal.
pero obviamente tiene mucho menos capacidad de carga. Finalmente, la memoria eh, ROM o almacenamiento secundario ya tiene relación con eh, el almacenamiento de memoria más a largo plazo. ¿Qué quiere decir con esto? La memoria RAM es una memoria rápida, es una memoria cara en términos de costo, y la expansión de esta también es cara, ¿no? Tampoco tiene tanto espacio como para guardar información. Entonces la memoria RAM está viva, por decirlo de alguna forma, mientras que el equipo esté encendido. Una vez que el equipo se apaga, esa memoria de alguna forma su contenido se pierde y no es almacenable. Por lo tanto, aquí viene el almacenamiento secundario, que vendría siendo todos los otros dispositivos como discos duros, cinta o cualquier otro elemento que me permita guardar de manera magnética por mucho más tiempo eh, los registros o los archivos que voy almacenando. Eh, el almacenamiento se resuelve, como les decía, utilizando discos magnéticos, estado sólido o los discos que todavía existen, digamos, que son básicamente, literalmente discos que tienen una aguja y que van recorriendo el disco de manera mecánica, eh, y que hoy día ya se están dejando más de lado por ser más lentos y hoy día estamos ya en una tecnología de discos de estado sólido que básicamente son como memorias, pero con mucha más capacidad y con una arquitectura que incrementa casi por 10 veces la velocidad de los discos duros tradicionales mecánicos, como se conoce. Entonces, para repasar, en términos, si pensamos como el procesador y haciendo la analogía del escritorio, uno podría ser el procesador que tiene la capacidad de analizar e interpretar información. Los registros son el acceso a mis datos, a mí que podría ser como una calculadora que tengo rápida de poder acceder y hacer cálculo ahí. Luego viene la caché, una forma me ayuda a tener información disponible que estoy constantemente utilizando y la tengo un acceso rápido, muy cercano al procesador y que tiene una capacidad muy rápida de acceso. Luego viene la memoria principal, más conocida como memoria RAM, que es la que me permite dar soporte a las aplicaciones para ir procesando la información o ejecutando procesos que las aplicaciones requieran. Y finalmente, bueno, y además vale decir que es una memoria temporal, es decir, que mientras que esté el equipo ocupado y el sistema operativo lo esté utilizando, va a estar ocupado por estos procesos, pero en un momento que el computador se apaga, esa memoria se pierde, por lo tanto la memoria que nos sirve para almacenar en el largo plazo pasa a ser la memoria secundaria, y aquí estamos hablando uti- de eh, discos duros, discos de estado sólido, discos magnéticos en el caso de hacer respaldo. Por lo tanto, entonces, ¿qué tipo de memoria es más rápida? En función de lo que hemos hablado, la memoria principal, la memoria secundaria, los registros, la memoria caché. Los dejo un segundo para que reflexionen y siempre recuerden de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la más rápida? Pensando de menos velocidad a más velocidad. Tenemos el registro de la más rápida, porque está más cercano al procesador, trabaja con él, la caché, la memoria principal y finalmente la memoria secundaria. Esto es súper importante. Aquí hay dos variables que ustedes pueden manejar en términos de elegir un procesador o un equipo. Normalmente la especificación de los equipos viene identificado cuánto es, bueno, obviamente la velocidad del procesador y la cantidad de núcleos, que de alguna forma esa velocidad se multiplica por la cantidad de núcleos que tenga el procesador. No, ahí vienen especificaciones de la memoria caché, siempre que estos son tamaños pequeños de memoria, pero siempre entre más memoria, si comparamos dos procesadores, si hay alguno que tiene mayor memoria caché versus otro, obviamente el que tenga mayor memoria caché va a tener una ventaja sobre el que tiene menos. La memoria principal o memoria RAM, que va a depender básicamente de la especificación que nosotros estemos buscando el equipo. Recuerden siempre que la memoria principal es algo que
uno puede elegir al momento de comprar un equipo y van a ver, les invito ahí que ustedes vean el mercado, que normalmente los equipos que tienen mayor memoria son mucho más caros porque la memoria es más cara y porque de alguna forma al tener un equipo con mayor memoria estamos asegurando un poco más de vida a ese equipo porque va a poder tener la capacidad de que su procesador siga funcionando sin que el equipo colapse o se ponga lento. Un dato, normalmente cuando las memorias RAM son pequeñas en los equipos, van a haber computadores con 8 gigas de memoria RAM. Estoy hablando de equipos personales, en el caso de servidores también pasa lo mismo. En otras dimensiones va a estar muy asociado al tipo de servicio que entregue ese servidor, pero llevándolo a computadores personales. Si estos computadores personales ocupan 8 gigas y yo tengo abiertas aplicaciones como Chrome o de ofimática o de eh, edición de audiovisual como fotografía o video, lo más probable es que esa memoria RAM se llene muy rápido porque requiere mucho procesamiento. El procesamiento de imágenes requiere mucho espacio para procesar, sobre todo la edición de imágenes. Por lo tanto, ¿qué hace el computador? Bueno, antiguamente los sistemas operativos un poco colapsaban y se quedan unas pantallas azules a veces porque quedan aplicaciones out of memory, fuera de memoria, y efectivamente pasaban o simplemente te cerraban la aplicación. Eso es un tema ya ahí de administración del sistema operativo. Pero actualmente los sistemas operativos son un poco más inteligentes, entre comillas, y de alguna forma, cuando ven que su memoria principal o RAM no es suficiente para empezar a eh, dar abasto con las necesidades de los procesos que están ejecutando el equipo, llevan parte de este contenido al disco duro. Entonces, recuerden que como dijimos que el disco duro es la más lenta de las memorias, ¿qué pasa con el equipo? Se empieza a comportar lento, porque el procesador tiene que no solamente, o el sistema operativo en realidad ahora, tiene que estar administrando dos lugares donde está dejando la información para dar soporte a los procesos. Está dejando la memoria RAM, que es rápida, pero que está completamente llena, y además cuando está llena, empieza a ocupar la memoria, el disco duro como memoria RAM. Por lo tanto, el computador se pone evidentemente mucho más lento, dado lo que los tiempos de acceso a discos son mucho más lentos que los tiempos de acceso a memoria principal. Entonces ahí mi recomendación es que siempre un equipo hoy día mínimo debería tener 16 gigas de RAM, y de ahí hacia arriba pensando ya en otras tareas como edición de video, fotografía, eh, programación, si es que requieren procesar ciertos procesos que sean muy pesados de cálculo, etcétera. Ahí se requiere un buen equipo en términos de memoria y obviamente de procesamiento. El disco duro va a depender si es que ustedes tienen un proceso de respaldo, si van a trabajar con la memoria con el disco duro del equipo, y obviamente que equipos con discos de estado sólido son mucho más rápidos que equipos con discos duros tradicionales que se llaman mecánicos, que básicamente es un disco que está girando y hay una aguja que está moviéndose, por eso se llama mecánico, para encontrar la información dentro del disco. En cambio, los- perdón, los discos en estado sólido funcionan con la lógica que tiene una memoria, pero con mucha mayor capacidad. Bueno, dentro de esta eh, trilogía de componentes que hemos hablado de alguna forma de eh, procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida, tenemos los buses de interconexión. Los buses son bien importantes, dado que en algún minuto se hablaban de tecnología de 32 bits, hoy día ya el estándar es 64 bits. Y eso es bien importante porque de alguna forma, imagínense un bus que de alguna forma está transmitiendo a 32 o a 64, casi el doble. Y recuerdo que el paso de 32 a 64 bits se demoró bastante. No sé si van a haber evoluciones ya a 128 bits, no lo sé. Pero de alguna forma este elemento es bien importante. Y hay distintos tipos de buses de interconexión porque tienen que pensar que hay buses de interacción entre el procesador y memoria, entre el procesador
los dispositivos de entrada y salida, entre la memoria y los dispositivos de entrada y salida, y las distintas interconexiones que la placa madre requiere. Por lo tanto, es bien importante. Como decía, son los caminos que la información toma o básicamente el sistema operativo va administrando y dice, oye, procesador, quiero que esto, el resultado me lo tienes que mandar acá a la memoria está la aplicación, en fin, las distintas instrucciones que se ejecutan. Entonces, el primer tipo de bus tiene que ver con el bus de control, que controlen quiénes pueden usar el bus en un determinado momento. Esto todo siempre administrado por el sistema operativo. Luego tenemos los buses de dirección, que indican la dirección física donde se deben ubicar los datos o leerse o escribirse. Esto tiene mucha relación con el acceso a disco, básicamente. El bus de datos, donde circulan los datos a procesarse. Es decir, yo los muevo hacia el procesador, los muevo hacia la memoria, los muevo hacia un disco para almacenarlo o los muevo de alguna forma hacia un dispositivo de entrada o salida. Entonces, como les decía, aquí la CPU tiene principalmente todos los buses interconectados, va a cada uno de ellos controlando los buses de control, los de dirección y los de datos. En definitiva, todos se conectan con todo, pero son caminos independientes para funciones independientes. Eso es bien relevante. Y está muy relacionado al tipo de arquitectura, que te puede ser de 32 bits a 64 bits. Obviamente que 64 bits es mucho más potente y las aplicaciones también tienen que estar preparadas para ese tipo de arquitectura. Buses de expansión. Cuando hablamos ya de buses de expansión, estamos hablando específicamente de los dispositivos de entrada y salida. Si bien hablamos en la lámina anterior, y me voy a devolver una lámina, eh, que hay líneas de control, hay líneas de dirección y líneas de datos, cuando estos módulos, de alguna forma, de entrada y salida o de memoria, son una parte, tienen que ver con la administración, de qué información yo les estoy pasando, quiénes tienen el control, quién tiene el acceso, quién tiene los datos. Pero existe otros buses que son los de expansión, que ya son específicos, en este caso, de los dispositivos de entrada y salida, como placas de red, discos duros, entre otros. Y aquí existen varios. Eh, Está el bus ISA, que fue uno de los primeros, su velocidad de transferencia, esto de hace bastante tiempo, de 6 megabits, y un ancho de 8 o 16 bits. Es una tecnología bastante antigua. Hemos ido avanzando en el tiempo y ya operan, como les decía, a 32 bits. Está el bus PCI, Perimeter, perdón, Perimeter Component Interconnect. Se mejoró en los años 90 con velocidad de hasta 4,3 gigabits por segundo y un ancho de banda entre 16 y 32 bits. Los bus PCI son normalmente reconocidos, y más adelante voy a mostrar una foto, eh, por conectar tipos de placas, normalmente placas de tarjetas de video simple, tarjetas de red, incluso expansión de video de disco duro externo, y de alguna forma fueron un estándar, como decía en el año 90, para poder comprar cualquier tipo de tarjeta que se le incorporara a los equipos, eran del tipo PCI. Luego aparecieron un bus más específico que tenían que ver con el AGP, que son para tarjetas de aceleración gráfica. En esos años empezaron a surgir ya eh, gráficos mucho más potentes con con procesadores específicos de gráficos. Por lo tanto, de alguna forma se creó este bus específico y que demandaba mucha más transferencia de datos entre lo que el procesador hacía, la tarjeta de video y lo que el monitor debía interpretar a través de los datos. Por lo tanto, se creó este tipo de puertos que todavía existen, que son puertos específicos para tarjetas de video que requieren aceleración gráfica porque tienen manejo de datos 3D u otro tipo de tecnología. Luego vinieron los bus PCI Express con 31 gigabits por segundo. eh,
muy utilizado actualmente, y transmite los bits en serie. Eso es bien importante. Que significa en serie que manda una serie, probablemente 32 bits por segundo a la vez, versus otra tecnología que mandaban en paralelo. O sea, mandaban una cadena de ciertos datos y después tenían que esperar que eso se transmitiera para volver a mandar otra, versus la transmisión en paralelo. Eh, Bus Infinity Band alcanza velocidad de 96 gigabits, eh, y se pueden funcionar como bus interno o externo en interfaces de dispositivos que son mucho más exigentes en términos de esta información. Pueden ser conexiones a raíz de discos duros, etcétera, pero de alguna forma ya son mucho más específicos y van requiriendo mucho mayor estándar. Entonces, como ustedes pueden ver, la tecnología ha ido adaptándose a la capacidad de procesamiento, a la capacidad de las memorias, y a la vez los buses de transmisión o de expansión también han tenido que se han ido adaptando a las necesidades de las máquinas, porque de alguna forma se van consumiendo mucho más contenido en términos gráficos, de procesamiento, de video, de imágenes, y estos componentes y la arquitectura de las placas madres tienen que ir adaptándose a esas necesidades a través de la capacidad de los buses de datos o de los buses de expansión. Algunas interfaces específicas, más yéndonos al mundo por ejemplo, de discos duros u otras cosas que existieron, hay interfaces paralelas y hay interfaces seriales. Por ejemplo, el IDEATA, obsoleta y utilizada normalmente para usar discos duros. Este era muy común antiguamente en PCs de escritorio. Se ponían unos puertos IDE que de alguna forma eran unos cables planos que existían. Eran interfaces paralelas, no muy eficientes, pero de alguna forma permitían conectar discos duros, disqueteras, lectores de CD, etc. Después salió la SCSI, también para discos duros, pero era un poco más moderna o con cierta mayor velocidad. Está la RS-232, que utiliza de 9 a 25 pines antiguamente para impresoras y modem, actualmente para gestión de equipos de red. Estos son los típicos puertos paralelos, que eran unas bocas bien anchas que se conectaban para las impresoras de matriz de punto. Luego aparecieron las interfaces seriales, como las nombramos antiguamente. Están las USB, Universal Serial Bus. Aquí hay un sinnúmero de tipos de USB. Hoy día eh, la, la- está siendo estándar en la USB-C, pero existió la versión 1, el USB-A, tipo B, tipo C, o el 3.0, y todos iban relacionados a la capacidad del cable de transmitir datos. Eh, la versión 3.0 fue la más usada en muchos discos duros externos. Hoy día ya se está transformando ese estándar a USB-C. Hay algunos otros puertos como el Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, que de alguna forma tienen en un solo cable la posibilidad de transmitir energía, transmitir datos, transmitir imágenes. Son la verdad que cables de conexión muy, muy potentes. Y en lo que es a conexión a discos duros, la SATA serial, que es una mejora del ATA, eh, también llegó a reemplazar en su minuto al IDEATA, y que se convirtió en un estándar actual para conectar discos duros. Hoy día hay PCI Express, que funcionan directamente también con discos de estado sólido, que son básicamente ranuras tipo de memoria, y que de alguna forma conectan estos discos de estado sólido, que son mucho más caros obviamente que un disco tradicional, pero que su capacidad de lectura y escritura, como les decía, casi multiplican por 10 esos accesos a discos. Aquí tenemos un ejemplo de discos duros IDE. Si se fijan, estos primeros
pines de acá era el acceso al disco y los otros cuatro que están acá era la energía, energizaba el disco. Por lo tanto, este cable iba directo a la fuente de poder y el otro a la placa madre. Eran discos planos. Y aquí un disco duro SATA donde se ve que hay mucho más cantidad de pines, donde de alguna forma el conector de electricidad es muy pequeño, casi ni se ve ahí, y la interfaz también es más pequeña, es más angosta, pero tiene una capacidad de transmisión de datos mucho más potente que el I. Entonces, dado lo que hemos hablado, ¿cuáles son los componentes a identificar en un computador con un rendimiento excepcional? Un computador, un servidor. ¿Cuáles creen ustedes? Ahí les doy un minuto para que piensen dado lo que hemos hablado. Primero, cantidad de core y su velocidad es un elemento principal. Los core y la velocidad de la CPU es la primera variable que queremos. ¿Cuál es el tipo de procesador que queremos? Queremos un procesador de última generación que sabemos que de alguna forma nos casamos. ¿Sí? Probablemente yo compro un equipo con un procesador viejo, va a funcionar, eso sin duda, pero su capacidad de procesar eh, la data, los procesos que se le exijan a ese equipo, va a depender mucho de esto. Hay que tener en cuenta que la capacidad de procesamiento no se degrada, es fija. Cuando yo compro un equipo de, no sé, 8 core con tantos gigahertz en su ciclo de reloj, esa capacidad no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser las exigencias que yo le voy a dar a ese equipo. Por lo tanto, en la medida que esa exigencia en el tiempo vayan creciendo, este procesador va a seguir dando sus mismas prestaciones, pero de cara al usuario va a dar la sensación que va mucho más lento. ¿Por qué? Porque esas mismas transacciones que antes hacían, hoy día son mucho más complejas. Hoy día las aplicaciones constantemente están sacando actualizaciones que son capaces de incorporar nuevas características, nuevas funcionalidades que para los usuarios parecen ser simplificar ciertas acciones o que son un poco transparentes, pero por detrás el procesador está trabajando mucho más. Por ejemplo, hoy día ya están saliendo procesadores que tienen un componente específico para manejar temas de inteligencia artificial, por lo que requiere cierto nivel de cómputo o especializado o aparte de los procesos que normalmente está abordando con aplicaciones normales o con lo que requiere por el lado del sistema operativo. Entonces aquí la cantidad de core, la CPU y sus velocidades es súper importante que lo vean como decir, oye, no necesito más hoy día, sí, pero no tienes que pensarlo hoy día, tienes que pensarlo en de 3 a 5 años, de 3 máximo 5 años. Bueno, hay tecnologías que probablemente duran más, pero hay que siempre apuntar a un procesador que no de cara a hoy día, sino que cómo este va a ser exigido en el próximo año para darle mayor eh, vía útil al equipo. Segundo componente, súper relevante, cantidad de memoria. La cantidad de memoria es relevante porque hay equipos que esa memoria o es fija, por ejemplo, como lo estamos viendo en tecnologías como los procesadores M1, M2, M3 de Apple, donde esa memoria ya viene integral a la CPU. Por lo tanto, cuando estoy comprando la CPU, también estoy comprando su memoria. Y si no me fijo que viene con la cantidad de memoria requerida para el tipo de trabajo que voy a hacer, es súper importante dimensionar ese tipo de cosas. Yo le diría que en equipos personales mínimo 16, en el caso de servidores va a depender mucho de qué tipo de trabajo va a ser. Va a ser trabajo de procesamiento, trabajo de procesamiento en términos de gráficos, de datos, de cálculos. Ese servidor está dando servicio a varios tipos de servicios. Está haciendo servicios web, está haciendo servicios de procesamiento, está haciendo servicios de administración de datos, de discos duros, de bases de datos, etcétera. Y cada una de esas cosas va a demandar, y hay que ver con cada uno de los fabricantes sobre las herramientas por las cuales yo voy a poner acá, cuánto es lo que es recomendado, cuánto es el dimensionamiento que voy a hacer, y hay especialistas para eso, para decir, oye, para el tipo de trabajo que tú vas a hacer, en el caso de servidores, es recomendable cierta cantidad de gigas.
porque de nuevo el procesador va a estar de la mano con la memoria y por lo tanto en la medida que tenga más aplicaciones abiertas y tenga que hacer más trabajo en paralelo, la cantidad de memoria le va a ayudar mucho a poder dar respuesta a ese tipo de trabajos. Otro elemento, bueno, lo último decir de la memoria RAM, eh, siempre fijarse si el equipo, en el caso de los servidores, computadores personales como laptop, es un poco más difícil. Hay, pero es más difícil. Cuánta memoria, cuántas expansiones o bahías de expansión tiene el equipo. El equipo me permite ponerle más memoria, el PC o tarro, como se le decía antiguamente, es factible ponerle memoria. Es súper importante averiguar eso porque si bien a lo mejor en el momento puede tener poca memoria y el equipo anda bien, es factible ponerle más memoria y se nota el cambio cuando se le aumenta la memoria. En los servidores normalmente esto es común, tiene más fallas de memoria, se les pueden poner, pero ojo que hay equipos que no se le pueden poner, así que si se casan con una cierta cantidad de memoria, ahí hay como ya hay una fecha de vencimiento probablemente de ese equipo. Pasando a la cantidad de memoria de almacenamiento, esto es relevante desde el punto de vista de, bueno, siempre se va a requerir una cierta cantidad de almacenamiento disco duro de cara a las aplicaciones que voy a cargar de base en ese equipo, pensando en el sistema operativo u otras herramientas empresariales como base de datos, servidores de aplicación, eh, mm, servicios que se incorporen o aplicaciones, en el caso de aplicaciones de escritorio, cuánto me ocupa no sé, aplicaciones de ofimática que normalmente tienen harto espacio. O yéndonos al lado de la entretención, bueno, si voy a instalar juegos y eso requiere mucho memoria, que tengo que pensar ya en un equipo que tiene mucha más capacidad de disco. Lo bueno es que normalmente el disco, y ahí es como casi, diría que en un 90% factible, todos los equipos en general se le puede expandir eh, su almacenamiento interno, o sea, disco duro. Y si no, se puede priorizar el espacio de almacenamiento interno solo para aplicaciones, para la instalación de esas aplicaciones, y todo lo que sea datos, o sea, archivos, documentos, fotografías, videos, etcétera, dejarlo en un disco duro externo y o incluso soluciones como en la nube, que muchos de los servicios hoy día como Google, Microsoft y otras aplicaciones dan su servicio en la nube, dando espacio disponible, por lo tanto no necesito tenerlo en mi máquina, sino que solo necesito consumirlo en mi máquina y poder accederlo a través desde cualquier lugar conectado a Internet. Eso es bastante positivo. Cuarto, el ancho uso. Esto ya es más específico, pero tiene que ver un poco con la arquitectura. Todavía hay equipos de 32 bits. Lo ideal es que sean 100% de 64 bits por la velocidad de transacción que tienen entre los componentes que ya revisamos. Por lo tanto, ojo con el ancho del bus de datos. En el caso de servidores, obviamente que hay arquitecturas distintas. Normalmente conocemos servidores que ocupan servidores tipo Windows Server, pero también hay Unix que trabajan con otro tipo de arquitectura, máquinas SAN que trabajan con otra arquitectura. Es un componente mucho más técnico, mucho más específico, pero el bus de datos es importante en términos de la velocidad que se comunican los componentes. Eh, Los tipos de interfaces, como digo, es bien importante si el computador o el equipo maneja, como les decía, interfaces de tipo SATA. Bueno, IDE ya no existen, pero SATA, SATA 3, PCI eh, para conectar arreglos de datos o PCI Express para conectar eventualmente discos de estado sólido. Es súper importante. La diferencia de un equipo que tiene una interfaz SATA con discos probablemente mecánicos versus a un computador que tenga equipo en estado sólido, la diferencia realmente es por día. Yo me ha tocado hacer cambio de unos equipos, cambiarle el tipo de disco duro y la verdad que ya con un pequeño disco duro de estado sólido donde al menos
tenga una capacidad que yo pueda instalar solamente el sistema operativo y que a lo mejor tenga otro disco duro para instalar el resto de aplicaciones, pero solo el sistema operativo que ya corre en ese disco duro de estado sólido, la diferencia es abismal. Así que siempre hay ojo priorizar equipos con estado sólido lo posible y para servidores, bueno, la mecánica es distinta, las tecnologías son distintas, los discos duros son distintos, pero ahí también la interfaz, como les decía, juega un papel importante. Y el otro componente es la capacidad de entrada y salida. O sea, aquí normalmente hay una capacidad básica de componentes de entrada y salida, pero dependiendo de lo que nosotros necesitemos, obviamente vamos a requerir más de esa entrada. Yo necesito más periféricos, monitores y otro tipo de cosas. Voy a requerir un equipo que tenga mucho más de esas, que las traiga de manera básica o que tenga la capacidad de expandir. Los equipos PC Windows normalmente vienen con varias bahías, y tengo que un poco pensar, bueno, ¿qué voy a requerir? ¿Voy a requerir una tarjeta gráfica? Sí, voy a requerir una tarjeta de red adicional, dos tarjetas de red, una tarjeta de captura de video, no sé, una interfaz para conectar discos externos, em, una tarjeta de audio específica. Hay algunos de estos elementos que les nombré que vienen integrados ya en la placa madre, por lo tanto no vienen con eso básico, pero además te permiten incorporar otras cosas. En el caso de los servidores, normalmente se conectan interfaces que van a otro equipo que administra un rack de servidores o administra un equipo de red más específico y te permite expandir. Pero esa cantidad de entrada y salida es relevante y obviamente nuevamente el tipo de interfaz para lo que yo necesito. Eh, Como les decía, por ejemplo, en equipos portátiles hoy día el estándar es USB-C, con lo cual como, deja obsoleto algunos eh, elementos que ocupan USB normal, y por lo tanto hay que ver si efectivamente los adaptadores existen, y si me siguen funcionando y compatibilidades. Esos son, yo le diría, los 6 componentes que tienen que fijarse de un equipo. Hay un séptimo tal vez que tiene que ver ya con un elemento específico de un elemento de entrada-salida que tiene que ver con los monitores, o las pantallas que hoy día con todo los recursos gráficos que existen, es bien relevante. O sea, ahí considerar una pantalla que normalmente en computadores o servidores, en caso de los servidores no se necesita, pero en computadores personales como laptop es relevante con qué pantalla viene, digamos, su resolución, su capacidad gráfica. Y cuando son equipos como PC Windows, ver si efectivamente entre la tarjeta gráfica y el monitor que estoy poniendo hay una relación, digamos. Es decir, yo no puedo ponerle una tremenda tarjeta gráfica si me estoy comprando un monitor que tiene poca resolución o de un tamaño reducido, porque claramente voy a estar subutilizando esa tarjeta gráfica. Ujú. Bien. Conceptos básicos de sistema operativo. Este es el segundo tema que queríamos abordar en esta clase, en el tiempo que queda. Así que, a ver, todo lo que hemos hablado con anterioridad está muy relacionado con el sistema operativo, porque básicamente el sistema operativo es el intermediario de alguna forma entre el usuario y el hardware, que básicamente es lo que hablamos antes. ¿Por qué? Porque tiene 4 principales funciones. Tiene el control del acceso al hardware, es decir, CPU, memoria, todas las memorias y todos los componentes de entrada y salida. Entonces, eso es lo primero. Él administra los recursos, es decir, desde el teclado, mouse, y todos los componentes que están en la placa madre, de alguna forma, el, el sistema operativo es un administrador. Hay muchas cosas que pasan de manera automática o por la misma electrónica del equipo, eh, pero también el sistema operativo está sobre esa capa y es capaz de que lo que tiene que funcionar automático funciona, pero todas las interacciones que hace el usuario con ese hardware, él es capaz de administrarlo de alguna forma, darle sostenibilidad, digamos, al uso. Segundo, la administración de archivos y directorios. Esto es bien relevante porque de alguna forma él es capaz de interpretar todo lo que se guarda en los dispositivos de
almacenaje, tanto memoria como memoria primaria como secundaria, y darle un orden que para nosotros sea fácil de entender. Y aquí viene todo el concepto de carpeta, archivos, tipos de archivos, permisos, etcétera. Aquí el sistema operativo es capaz de mostrarnos de manera visual que existen espacios de memoria, y que esos espacios de memoria están estructurados de la forma que nosotros los dejamos. Sin embargo, es posible que en el dispositivo magnético estén en un orden que él, como sistema operativo, entiende, pero de cara a los usuarios está de una manera estructurada, de una manera ordenada, con nombres, con atributos, y al mover de nosotros querer acceder a ello, para nosotros resulta fácil encontrarlo porque de alguna forma ya el sistema operativo nos está mostrando una manera gráfica y ordenada de cómo esos archivos se guardan. Y aquí lo uno con lo siguiente, la interfaz de usuario, es decir, muchos de los sistemas operativos hoy día, eh, la componente de interfaz de usuario y en todo lo que usamos hoy día, la interfaz de usuario es súper importante, como de alguna forma, cómo el usuario se enfrenta a un aplicativo o a un sistema operativo en el cual em, tiene que hacer ciertas tareas, y de alguna forma ese sistema operativo le ayuda a ejecutar aplicaciones, a administrar archivos, a administrar dispositivos de entrada y salida. Eh, entonces, la interfaz de usuario es súper importante en los sistemas operativos. Hoy día, en el mundo usuario, existen dos grandes eh, fabricantes o desarrolladores de sistema operativo. Está Windows, que todo el mundo lo conocemos y probablemente todos estamos familiarizados, pero la otra es el mundo de sistema de Apple, el Mac OS. Y si bien tienen similitudes, la forma de administrar el hardware es súper distinta. Una está, la de Windows es un sistema operativo más abierto que de una forma estándar. Casi cualquier placa madre, procesadores Intel AMD funcionan con este sistema operativo. Sin embargo, por ejemplo, Mac es cerrado. Es lo único arquitectura que funciona con Mac son los equipos de Apple. Entonces ahí hay dos formas de cómo verlo, y administran dos interfaces usuarios totalmente distintas, pero el objetivo es común, es darle servicio al usuario. Y por último, la administración de aplicaciones. Aquí, desde el punto de vista de administración de aplicaciones, es concederle permiso a la aplicación a los recursos del sistema. Es decir, voy a partir de algo muy básico, pero por ejemplo, abrir un archivo Word o crear un archivo Word, él probablemente le va a dar permiso a ejecutar las funcionalidades que tiene ese Word, por ejemplo, pero además tiene que darle acceso al disco, en el caso de acceder, y después la escritura. Si yo eh, tengo algún dispositivo de temperatura conectado al equipo, si bien está el hardware, y después yo conecto una aplicación que es capaz de leer esa temperatura, entonces va a tener que hacer conversar muchas veces a través de driver o ciertos aplicativos el dispositivo hardware físico que es capaz de leer esa temperatura, digitalizarla y llevármela a la aplicación que yo estoy abriendo para poder leer esa temperatura. O cualquier otro dispositivo, o a discos duros, o lo que sea. Entonces, la administración de aplicaciones de alguna forma hace que las aplicaciones que se instalen funcionen, convivan en un ambiente que el sistema operativo va a administrar, y que cualquier petición que tenga respecto a algún dispositivo de entrada y salida, o requerimientos de memoria o de procesamiento, el sistema operativo va a estar dando las instrucciones para administrar los recursos, y que la aplicación en definitiva sea estable. Es así, como lo decía, está el usuario, está el software de aplicación de cara más cercano al usuario. Aquí hay aplicaciones de ofimática, hay aplicaciones del día a día, aplicaciones de comunicación. Luego viene el sistema operativo, que está en una capa en la cual está administrando todas las aplicaciones que son de usuario. Y por último está el hardware, es decir, cómo el sistema operativo es capaz de administrar los dispositivos de entrada y salida. Hay distintos sistemas operativos, como les decía, hay para hoy día, bueno, antiguamente había solamente para los PC. Hoy día ya hay sistemas operativos para los PC, para los laptops, para los dispositivos móviles, para las tablets, para teléfonos móviles, etcétera.
porque de alguna forma la complejidad y los elementos que tiene ese hardware son distintos, por lo tanto, de alguna forma han hecho simplificación de esos sistemas operativos para la cantidad de hardware que tienen que administrar y el tipo de aplicaciones eh, que, que esos hardware pueden cargar, digamos. Como decía, computadoras personales, Windows, Linux, Mac, para servidores, Unix, Linux, Windows Server, etc. Gestión de recursos del sistema operativo. Aquí, como les decía, está la gestión de recursos, está la gestión de los procesos, está la gestión de la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Eh, Básicamente los procesos es capaz de controlar la ejecución del proceso, asignarles prioridad, darle un orden y que esos procesos se lleven a cabo o incluso administrar errores. En el caso de la memoria, como lo vimos anteriormente, está todo el tema de la jerarquía de memoria, ocupar su memoria en los distintos niveles de requerimiento desde el punto de vista de cómo van apoyando al procesador para ir guardando cierta información que requería para hacer ciertos cómputos, desde los registros, la caché, la memoria principal, disco electrónico, como decimos, magnético, disco óptimo y cintas magnéticas que son aún más lentas, pero sirven normalmente para hacer respaldo. Y por último, la gestión de dispositivos de entrada y salida, que ya lo hemos hablado, que pueden ser de entrada como el teclado, cámaras, mouse, escáner, etcétera. De salida, impresoras, monitores, parlantes, audífonos, etcétera. Y mixto, que pueden ser escáneres como impresora, pendrive, tarjetas de red, etcétera, que tienen comunicación bilateralmente, etcétera. Entonces, como pueden ver, la gestión de recursos del sistema operativo es el pilar fundamental del sistema operativo para que todo esté funcionando en orden. Requerimientos de un hardware de un sistema operativo. Aquí va a depender de cada fabricante, pero cada sistema operativo tiene requisitos mínimos para funcionar desde el punto de vista de memoria, desde el punto de vista de espacio en disco, desde el punto de vista de procesamiento y eventualmente de algunos dispositivos de entrada y salida. Entonces, es importante que el usuario tenga súper claro, o el administrador que va a instalar cuáles son los requisitos mínimos que normalmente son para que el sistema operativo funcione. A eso hay que incorporarle los requisitos mínimos de las aplicaciones que se van a montar en ese sistema operativo. Porque el sistema operativo puede funcionar con un hardware básico, pero a la medida que yo le vaya instalando aplicaciones que requieran mayor hardware desde el punto de vista de procesamiento, memoria, espacio en disco, etcétera, todos los elementos que hemos hablado, hay que considerarlo. Normalmente los sistemas operativos te dicen: "Oye, lo mínimo que yo requiero, o sea, para que funcione, es esto". Pero tienes que considerar además, ese es el software base, pero tienes que considerar qué otras cosas vas a incorporar. Entonces, la importancia de los requerimientos del sistema operativo para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema operativo, eh, debes considerar qué factores, un poco lo que estábamos hablando: procesador, memoria, espacio en disco, etcétera. Y por último, eh, cómo se adapta el sistema operativo a las configuraciones de hardware que te requieren. O sea, hay una amplia gama de dispositivos, por lo tanto hay sistema operativo específico para cada eso. O sea, yo probablemente a un dispositivo estándar voy a tratar de instalarle iOS, no puedo porque solamente acepta Android u otro sistema operativo. A un PC, a un Mac no le puedo instalar Windows porque tiene requerimientos de hardware. O sea, ahí es imposible, a no ser que se emule, yo poder instalarle Windows a un Mac, porque de alguna forma la arquitectura que tiene ese equipo no me va a permitir hacer una instalación directa. ¿Por qué digo directa? Porque efectivamente hoy día existe la posibilidad de hacer emulaciones, es decir, en un ambiente cerrado como el de Mac, crear una emulación en una máquina virtual que emule, pero no es una instalación directa sobre la máquina. En realidad, el sistema operativo de base va a estar controlando ese emulador. Y aquí, para mencionarles, la familia Windows Server, como pueden ver, pasando un poco más a los sistemas operativos empresariales,
Hay una diversidad de versiones de lo que es Windows Server. Acá hay algunas de ellas de los últimos años, de los últimos casi 20 años, pero sin duda hay versiones más antiguas y de otras compañías como Linux, Sun, de IBM, etcétera, pero que de alguna forma, en la medida que ha ido pasando el tiempo y los requerimientos de administración de hardware más complejos han ido, hardware y servicios que disponibilizan más complejos, han ido avanzando en base al tiempo. Entonces vemos que en su minuto Windows Server, la diferencia, yo recuerdo esto, la diferencia entre el Windows de personas versus el Windows Server, si bien no eran iguales, obviamente, el espacio o la distancia que había entre ambos sistemas operativos era poca, digamos. O sea, efectivamente Windows Server disponibilizaba algunos servicios para manejo empresarial, como dominio, servicios de compañías que de alguna forma requerían administración de usuarios y ese tipo de cosas, pero de alguna forma estaba basado por ejemplo, el Windows 2003 estaba basado en Windows 2000 y hubo una versión de Windows 2000 para usuarios, entonces de ahí se empezaron a abrir las ramas de cada uno de estas versiones de Windows. Por ejemplo, Windows Server 2008 mejora en el servicio FTP, que es transferencia de archivos, mejoró servicios de DNS, que son básicamente servicios de nombres de dominio, soporte para núcleos de 256 bits para núcleos de CPU, luego Windows 2012, mejora de resiliencia al Active Directory, administración de usuarios básicamente y administración de políticas de seguridad de usuarios. En 2016 vemos seguridad en máquinas virtuales, que empezó a virtualizar, o sea, ya la capacidad de los servidores o del hardware era tan potente que yo me permitía tener en un hardware crear máquinas virtuales donde de alguna forma tenía una máquina física, era capaz de alojar varias máquinas o servidores virtuales que de alguna forma podían prestar distintos servicios y ya empezaba a hacer la administración eh, de, lo- de los recursos, o sea, dividir la memoria para ciertos equipos, el espacio en disco, la capacidad de red, etc. Por ejemplo, ya el Windows Server 2019, orientado para pequeñas empresas hasta 25 usuarios, pero en definitiva hay versiones de Windows Server que son bien complejas y que ya disponibilizan servicios empresariales, como les decía, administración centralizada de los recursos de la organización, no solamente a nivel del servidor mismo, sino que también la administración de equipos de manera remota, es decir, incorporar equipos a un dominio implica que yo pueda automáticamente hacer bajada de políticas de seguridad, políticas de administración de equipos, políticas de qué tipo de aplicaciones puedo instalar, etcétera. Hay un montón de cosas que de alguna forma esta herramienta de familia de sistema operativo para servidores facilita siempre la administración y los recursos de la compañía. Entonces, de acuerdo a lo que revisamos, ¿qué es lo más importante al elegir los componentes hardware? Primero, la velocidad de la CPU, la cantidad de memoria interna, el almacenamiento del disco duro. Bueno, claramente son todas en conjunto y todas de manera individual, dependiendo del requerimiento que nosotros tengamos respecto a las funcionalidades o el servicio que va a prestar esa máquina. Así que es bien importante que tengan en consideración cuál es la velocidad de la CPU, cuál es la cantidad de memoria que requería, cuál es el almacenamiento de datos y los elementos como el bus, el bus de datos, eh, cuáles son los periféricos que yo voy a querer conectar o la capacidad respecto al almacenaje, etcétera. Y son varios elementos y espero que tengan este material les sirva para ello. Finalmente, conclusiones. Hablamos de la jerarquía de las memorias, que básicamente entre mayor capacidad tienen un menor rendimiento, son más lentas.
Eso hoy día está convergiendo a que la memoria más rápida también tenga mayor capacidad, pero también tienen un mayor costo. Así que ojo ahí que hay una relación entre velocidad y costo que es directa. La memoria RAM es esencial para ejecutar los procesos porque está siempre acompañando a la ejecución de los procesos. El procesador está trabajando en conjunto con ella. Eh, y por último, utilizar discos magnéticos de estado sólido para un almacenamiento a largo plazo, debido a que la RAM es para uso temporal. O sea, yo pago el equipo y la memoria RAM se elimina su contenido. Discos magnéticos, largo plazo, generar respaldos, discos de estado sólido de gran velocidad para trabajar en el día a día y almacenar sus datos. El boot de interconexión permite al procesador con sus distintos componentes, memoria y disco duro, conectarse. Es importante que exista el boot de control, el boot de dirección y el boot de datos, cada uno con su propia velocidad y funciones. Es importante. Estos tres buses tienen una función específica. Y han existido distintos tipos de buses de expansión, como los ISA, PCI, AGP, etcétera, y que de alguna forma se están adaptando constantemente a las nuevas tecnologías para que los componentes de entrada y salida tengan una mejor interacción con lo que es el computador en sí o la placa madre que de alguna forma comunica procesador y memoria. Y respecto a los sistemas operativos, básicamente el sistema operativo es una abstracción del hardware. ¿Qué quiero decir con esto? Es una interfaz que tenemos para el hardware y que nos ayuda a administrar el hardware. Nosotros no podríamos estar administrando cuánta memoria requiere una aplicación o cierto proceso, sino que eso lo hace el sistema operativo, y de alguna forma el sistema operativo ayuda a que la administración del hardware sea mucho más simple. Existen múltiples sistemas operativos dependiendo de las necesidades, si son de usuarios, son de empresas, de distintas arquitecturas, si son propietarias, si son abiertas, etcétera. Y obviamente que cada uno de ellos va a estar basado en costo, en compatibilidad y el uso de aplicaciones específicas. Así que eso es súper importante, y que lo tengan en consideración cada uno de estos elementos. Eso es lo que yo les tenía preparado. Creo que no me quedan más láminas. No. Bien, muchas gracias por su atención. Finalmente, un resumen de la clase. La correcta selección y gestión de la memoria, los buses de conexión y el sistema operativo son fundamentales para optimizar el rendimiento y la contabilidad de los dispositivos tecnológicos. Aquí solo me quedaría mencionar, obviamente, es el procesador y sus distintos componentes. Así que eso es clave, que todo esto que hablamos, desde la arquitectura del equipo, servidores o computadores personales, la elección del sistema operativo, son súper relevantes para, en definitiva, cuál es la necesidad de negocio que ustedes van a satisfacer, ya sea de usuarios o ya sea de empresas. Eso es súper importante. Bueno, muchas gracias y espero que todo este material les haya servido. Hasta pronto.